tenemos que tener en cuenta que es la primera exposición que se hace en la historia, a nivel nacional y a nivel internacional, dedicada de manera monográfica al pintor Pedro Orrente. Hay muchísimos aspectos que no se habían suficientemente reivindicado en la historiografía artística española. Esta sala es un buen ejemplo de ello, en la sala de los grandes formatos, en las salas donde encontramos composiciones verdaderamente monumentales de figuras extraordinarias, composiciones muy complejas como el Milagro de Santa Leocadia de la Catedral Primada, que es una pintura, una absoluta obra maestra del primer naturalismo español y que apenas ha salido de la Catedral Toledana, o sea, es verdaderamente excepcional que la haya prestado la Catedral Primada, pero aspectos también como, por ejemplo, la enorme sensualidad que introduce al hecho religioso en muchas ocasiones, un elemento que claramente él ha aprendido en Venecia, que es un aspecto que además no es común en la pintura española de este primer tercio del siglo XVII. Y luego también otro aspecto muy relevante es la importancia extraordinaria que tiene Orrente para la pintura valenciana, y por eso en la primera sala tenemos varias obras de Ribalta, ¿no? Toda la pintura valenciana de mediados del siglo XVII no se podría entender sin las aportaciones de las composiciones, el concepto pictórico que introduce Orrente en el contexto valenciano, ¿no? De hecho, yo creo que deberíamos, de la misma manera que la historiografía viene hablando de los ribaltescos, Ribalta y los ribaltescos, es decir, todos esos artistas que siguen la manera del gran maestro Francisco Ribalta, yo creo que en Valencia para la historiografía debería también imponerse el concepto de los orrentescos, porque hay toda una serie de pintores, empezando por el propio Juan Ribalta, pasando por Espinosa o pasando por los Marc, que son auténticamente seguidores y su pintura no se puede entender sin las aportaciones de Orrente, y por eso yo creo que debemos reivindicar el concepto de los orrentescos también. Yo creo que se podría decir claramente que Orrente es el mejor representante de las pinturas basadas en escenas de noche, ¿no? Que es un género que se había iniciado en la Italia de finales del siglo XVI y que va a tener un enorme éxito en el barroco por ese efecto de claroscuro tan intenso que obligaba el hacer una escena de noche. Luego otro aspecto muy importante que hay que destacar de Orrente y que además en la exposición hemos querido destacarlo en dedicar toda una sala a los aspectos creativos, al proceso creativo de la pintura de Orrente, y el proceso creativo es esencial el dibujo, ¿no? El dibujo es la primera idea que tiene un artista para desarrollar las composiciones. Los propios ya teóricos del siglo XVII hablan ya de que Orrente es un magnífico dibujante y que hizo muchísimos dibujos, y lo que hemos querido plantear en la exposición es claramente traer una muy buena representación de los dibujos desde su carrera. Para ello ha sido fundamental la colaboración de la Biblioteca Nacional de España.